subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía. Con el gusto de saludarte. Y hoy nos acompaña Eduardo Manzanares, analista de Mega Noticias, a quien también saludo con mucho gusto. Y les pido, por favor, una opinión de un minuto 30, para hacer más dinámico este espacio. Y me gustaría empezar contigo, Fernando. Hace un momento comenté y me gustaría poner el tema sobre la mesa, el tema del robo de la energía, que me llama la atención que su persecución pues es, digamos, mínima o sesgada. Sobre todo me parece que se da para evitar un estallido social en urbanizaciones, que muchas veces son invasiones ligadas a cuotas políticas. Pero ¿qué tanto se persigue el robo de la energía eléctrica en México? Fernando, bienvenido. Gracias. Pues yo creo que son dos fenómenos los que hay que analizar en este punto. Por un lado, la gente que no tiene un contrato y que por tanto está consumiendo energía sin que haya ninguna relación jurídica con la Comisión Federal de Electricidad en su carácter de suministrador, y la cartera vencida. En el caso de la cartera vencida, pues se trata de usuarios que sí tienen un contrato, que están reconocidos por parte de la CFE como clientes, pero que no están pagando la energía, o bien que la están pagando a destiempo, o que hay algún tipo de irregularidad, por ejemplo, en el sistema de medición. Hay algún medidor que tiene un disco que no se mueve porque alguien lo manipuló o demás. Pues todo eso implica que energía que se produjo, energía que le costó al mercado eléctrico, que le costó al suministrador, pues nadie la está pagando, y el problema es que eso se suma pues como una pérdida para el propio sistema, y eso implica que al final se socialicen las pérdidas. Además, hay que tomar en cuenta que ha habido estados de la República donde hay pues mayores dificultades con estos fenómenos. Por ejemplo, los dos más complejos suelen ser Valle de México, que es la zona heredada por la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a la CFE, y Tabasco. En el caso de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, pues había una situación financiera ya precaria. Esta compañía pues se extinguió hace 15 años, en el 2009, y estas zonas que absorbió la CFE pues eran las zonas donde había mayores robos y más pues costumbre de que esto no se pagara y de que no se persiguiera. Entonces, al no haber consecuencias, pues se veía como algo normal, algo fácil de hacer. Y en el caso de Tabasco, pues deriva de un movimiento de no reconocimiento a una derrota electoral del anterior presidente de la República, cuando compitió por la gubernatura en 1994, y él encabezó un movimiento que llamó de resistencia civil, ¿no?, entre comillas, para que la gente no pagara electricidad. Sí. Y entonces son las dos zonas más complejas en el país generalmente. Eduardo Manzanares. ¿Qué tal, Fernando? Gabriel, los saludo con gusto. Mira, como le queramos llamar, de que hay robo de energía eléctrica en México, a la vista de la Comisión Federal de Electricidad, de hecho a la vista de todos, lo hay y no lo podemos negar. ¿Qué tanto o qué tanta voluntad tiene la Comisión Federal de Electricidad de poder atacar el problema y que no se conviertan en pequeñas llamaradas de petate? Es decir, hace estos llamados operativos en donde envían gente en compañía de la Marina, de la Guardia Nacional, a revisar medidores con un notario, y de repente se esfuman y se van. Pero antes de que eso suceda, Gabriel, Fernando, empiezan los avisos: hey, vienen para acá. Entonces empiezan a movilizar. Aquellos que trabajan el medidor pues acuden a hacer lo que le hagan para evitar ser detectados. Aquellos que están colgados directamente de los cables lo hacen, pero pues es lamentablemente una práctica muy común que algunos se escudan en el pretexto de que es que está muy cara la energía eléctrica. Sí, pero está muy cara para todos, no nada más para unos cuantos, y eso no es, a final de cuentas, una justificación como para robarse la energía eléctrica. Están todos los predios invadidos y a la vista de todos. Quizá, no sé ustedes qué tan jóvenes o qué tan chicos pudieran estar, pero en los inicios de Ciudad Nezahualcóyotl, eso era una telaraña de cables de todos conectados por todos lados. Y esto, y fíjate, te estoy hablando de por lo menos 3-4 décadas atrás. Sí, claro.
en Ciudad Neza. Fíjate, yo regreso y me gustaría seguir presionando, seguir comentando y seguir poniendo el dedo. Esta parte de, entiendo, y me parece que Fernando tú también estarás de acuerdo, pues de que es robo, pero cuando, digamos, se rompió en esto que se volvió costumbre ese tipo de instalaciones a tal grado que ahora si tú llegas, como bien dices, con la Marina o con los notarios, tienes un estallido social y me parece que el gobierno y ninguna administración, ni municipal, ni estatal, ni se diga federal, tienen, digamos, la voluntad, o la voluntad política la pueden tener, pero el cálculo más bien de pues meterse a arreglar eso, teniendo en cuenta que la consecuencia quizás sea un estallido social. Fernando. Y un problema que hay es que suele ser en zonas, pues como se ha comentado ya, que tienen una gran cantidad poblacional, ¿no? Según cifras de la Auditoría Superior de la Federación, reporte 2021-2022, en ese año, pues la cartera vencida se había disparado de 64 a 71 mil millones de pesos en todo el país, y solamente 3 entidades federativas concentraban 63% de la cartera vencida de CFE, el Estado de México, Tabasco y la Ciudad de México. Las dos más pobladas, ¿no? Ciudad de México, Estado de México, probablemente por volumen de número de clientes se pudiera entender, pero más bien se explica por la herencia de Luz y Fuerza del Centro. Y por el otro lado, en el caso de Tabasco tiene el 2% de la población nacional y una cartera vencida altísima que no corresponde con su peso poblacional. Ahí pues es un problema ya de 30 años de pues este fenómeno de no pago de la energía, y esos son los que tienen contrato. El problema son los que no tienen contrato, o sea, quienes no tienen contrato, quienes se la roban, y no solamente pues desde un punto de vista penal, ¿no? O sea, una persecución ya del delito, sino que también inclusive la propia ley de la industria eléctrica establece sanciones para quien consuma o utilice energía eléctrica sin autorización, y empieza con una especie como de gradualidad a señalar las penas. Entonces inicialmente dice que es el doble de la energía, perdón, el triple de energía consumida, o sea, hasta el triple del monto de la energía que consumiste sin autorización pudiera ser la multa. Si hay una reincidencia, entonces subiría al doble de eso, o sea, 2 por 3, 6, ¿no? O sea, el sextuple de lo que consumiste. Y si hay contumacia, o sea, que ya una tercera vez lo hiciste, se podría triplicar, entonces 3 por 3, 9, o sea, 9 veces lo que consumiste. Y lo que tú decías al principio en el tema de los municipios, también como el artículo 115 constitucional establece que el alumbrado público municipal es una atribución de los ayuntamientos, muchas veces, como las administraciones municipales duran nada más 3 años, pues se les olvida, ¿verdad?, pagarle a la CFE lo que costó ese alumbrado público, y entonces heredan el problema a la siguiente administración, y pues CFE a veces iba y corta y a veces hace convenios de pago, o entran los gobiernos de los estados a tratar de rescatar, pero son situaciones en las que al final vemos en todo el eslabón de la cadena, desde el consumidor más doméstico, más pequeño, hasta ya gobiernos municipales que no están pagando. Entonces es un fenómeno que también tiene mucha relación con la falta de respeto al Estado de Derecho en este país. Fíjate, ahorita me quedé pensando en Ciudad Neza y como le dicen de cariño a Neza York, ¿no? Ni así, la ciudad toda encendida, ya me lo imagino toda encendida, pero de diablitos. Denme la oportunidad de ir a la pausa y regresamos a seguir en este tema. Me gustaría poner el tema también entendiendo que hay reformas, que hay una intención de llevar pues a tener mejores condiciones de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Dónde queda este tema del robo de energía eléctrica en medio de toda esta discusión que se está dando? Vamos a la pausa y regresamos. Y quedé pendiente contigo, Lalo Eduardo Manzanares. Yo preguntaba y bueno, quería conocer su opinión. No sé si lo han notado, pues se ha hablado mucho de la Comisión Federal de Electricidad, se viene la aprobación de la reforma a la industria eléctrica, se habla mucho de cómo empresas, sobre todo españolas, el discurso oficial, estaban pues haciéndose millonarias, todo este dinero no quedaba en México y bueno, la industria no era soberana. Pero me parece que en la discusión
pues no se hablaba mucho del robo, no se ha hablado mucho del robo de energía eléctrica en esta escala tan específica y tan social. No sé cómo la ves tú, Eduardo. Sí, mira, el término de la soberanía energética, la soberanía alimentaria, la soberanía del petróleo, pues es atacar a un falso nacionalismo, como aquel nacionalismo de los años 80 en donde decían que el petróleo era de todos los mexicanos. El petróleo nunca ha sido de todos los mexicanos, ha sido del Estado mexicano y es algo muy, muy distinto, pero se emplea dentro de la narrativa, pues porque se escucha bonito, pues es popular y demás. Pero en el tema de la reforma energética tal cual, pues no debería realmente, Gabo, desde mi punto de vista, pues intervenir o interferir el tema del robo de la energía. Para eso está el Código Penal, está el artículo 368, si mal no recuerdo, del Código Penal Federal, donde específicamente castiga el robo de energía eléctrica. En cuanto a montos, en unidades de medida de actualización, como tiempo en prisión y la medida cautelar. Entonces, ahí está, ese es el grave problema de los mexicanos, de México en particular. Y bueno, Fernando como abogado lo sabe, las leyes están. Tenemos un marco legal fabuloso que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que cada quien la quiere poner a su modo y cada quien la quiere pisotear a su gusto, y están los códigos penales, el Código Penal Federal, el Código Penal en cada una de las entidades federativas, y en donde se establece claramente qué es lo que debe y cómo debe proceder. Entonces, aquí pues hablamos del robo de energía eléctrica, pues no son estas grandes empresas como Iberdrola, ahora que tocaste el tema, sino todas estas grandes personas o grupos o comunidades completas que gracias a la idea genial de alguien, y voy a citar a López Obrador, ya lo decía Fernando hace un momento, cuando quiso ser gobernador del estado de Tabasco, no lo logra, dice, pues me voy a la resistencia y ¿sabes qué? Que no paguen. Y cuando llega a la presidencia dice, pues vamos a condonarles. ¿Qué es lo que empiezan a hacer los demás estados? Pues exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí estamos en el supuesto que hablaba Fernando, que tienen personas un contrato, es decir, son usuarios de la CFE, pero no han pagado, es la cartera vencida. Y por eso yo lo tengo que separar. Una cosa es el robo y otra cosa es la cartera vencida. Porque mientras tú le pagues o hagas un convenio de pago con la Comisión Federal, te reconectan. Esto quiere decir que, bueno, hay interés de algunas personas en poder pagar lo que se debe, pero los que se roban la energía eléctrica, pues ellos no están pagando nada, lo estamos pagando nosotros, los usuarios, que sí somos cumplidos. Claro. Fernando. Pues es la verdad un enigma todavía saber qué va a pasar con la propia ley, porque en la reforma constitucional que publicaron en octubre, lo único que dice es que CFE debe tener prevalencia respecto de otras empresas eléctricas y que no debe buscar un lucro, sino que debe centrarse en el servicio público. Inclusive ya con base en esa reforma constitucional, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó varias demandas de juicio de amparo contra disposiciones de la ley puestas en 2021 que ponían a CFE en una especie como de ventaja respecto de otros oferentes. Entonces, falta ver cómo lo aterrizan esto, si sacan una nueva ley, si desaparece, abrogan completita la ley de la industria eléctrica, o solamente le van a hacer cambios ahí mismo, o sea, van a reformar ciertos artículos, y si se van a meter a este tema, porque en efecto, como dice Eduardo, las herramientas jurídicas ahí están. O sea, está tanto la parte penal en el Código Penal como la parte administrativa, la parte de la multa que puede imponer la Comisión Reguladora de Energía, que por cierto van a desaparecer. Han dicho que a lo mejor quedan como desconcentrados, que no, ya la van a borrar de la Constitución. Entonces, ok, puede seguir existiendo con otra naturaleza jurídica y considerando también que está prevista la existencia de la CRE en tratados de libre comercio suscritos por el Estado mexicano. Entonces, son todavía muchas incertidumbres las que tenemos que ver que se resuelvan. El plazo que se dio el Congreso de la Unión fue de 6 meses, que correrían pues hacia abril del 2025. Entonces, habría que ver qué hacen, porque pues todo esto de fortalecer y demás, pues no ya lo habían hecho, o sea, no había dicho el anterior director de la CFE que ya la habían rescatado, que iba a ser prevalente, y entonces es el mismo discurso que con Pemex. Entonces López Obrador no lo logró, entonces están reconociendo
que las empresas siguen siendo deficitarias y que por tanto, en vez de estarle trayendo ingresos al Estado, al contrario, se están teniendo que distraer recursos de otros rubros para esto. Y lo dijo la propia titular del Ejecutivo Federal cuando habló de esta reforma a principios de octubre. Dijo: se destinan 83,000 millones de pesos en el presupuesto de egresos de la Federación de cada año para subsidios a las tarifas eléctricas y se mantendrán. Aplausos. Yo le pediría, mejor busquen cómo ser más eficientes y que esos 83,000 millones de pesos se pudieran usar en vacunas, en educación, en desarrollo social y no en subsidiar tarifas. Lo ideal sería que esas tarifas se pagaran solas, porque la energía fuera más eficiente. Claro. Leo, pues como bien decías, en octubre, cuando se da a conocer esto, la sanción para quien manipule, tenga un diablitos, va desde los 1,000 días de salario mínimo, que son alrededor de unos 66,000 pesos, ya sea persona física o moral. Pues sí, es una buena sanción. Tengo un par de minutos, un minutito, unos 30 segundos aproximadamente para poder cerrar, tener sus conclusiones. Eduardo, tu conclusión sobre el tema. Claro, el tema del robo de energía eléctrica es un tema profundo, muy interesante, por eso lo está abordando Mega Noticias, desde luego, y en donde no hay voluntad política realmente del gobierno federal, más allá de los gobiernos estatales o municipales, del gobierno federal, puesto que es una empresa del Estado mexicano, en querer solucionar el problema. Si se eficientara, como dice Fernando, si se eficientara el servicio de transmisión de energía eléctrica, de la generación, no fuera necesario entonces los subsidios, habría mayor posibilidad de inversión y todos estaríamos pagando una luz más justa, pero pues simplemente no le quieren entrar a eso. Bien. Fernando, 30 segundos. Yo creo que la CFE tiene mucho potencial y tenemos muchas posibilidades de generar energía más barata, con mejores tecnologías, más amigables con el medio ambiente. El problema es tener la voluntad política para hacerlo. No querer ver como deidades a CFE y a Pemex y más bien verlas como herramientas y no como un fin en sí mismo. Sí, totalmente es como el discurso de la soberanía, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando, Eduardo, también infinitas gracias. Gracias, como siempre, a ambos, a usted también, gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en A Debate, al equipo, por